Hay meses que simplemente tienen juegos y luego están esos meses que parecen preparados para recordarte por qué amas este hobby. Junio de 2026 tiene algo raro: nostalgia, ambición y regresos muy peligrosos, y varios videojuegos que no solo quieren vender, quieren dejar huella. Porque aquí no estamos hablando de un simple mes de lanzamientos, estamos hablando de remakes que tienen presión encima, sagas legendarias que vuelven y proyectos que pueden cambiar completamente cómo recordamos este año. Y sinceramente, cuanto más miro junio, más siento que puede convertirse en uno de los meses más importantes de 2026. Así que prepárate, porque lo que viene ahora no es normal. Hay videojuegos importantes y luego está Final Fantasy VII Rebirth, porque este no es solo un RPG gigantesco, es una de las historias más queridas de toda la industria. Y lo interesante aquí no es solo volver a Midgard o reencontrarte con Cloud y Sephiroth, lo interesante es cómo consigue mezclar nostalgia con algo nuevo. Rebirth apuesta por un mundo mucho más abierto, exploración enorme, combates espectaculares y un ritmo muchísimo más cinematográfico, pero lo realmente importante es la sensación de aventura, ese momento en el que sales al mapa, escuchas la música y piensas, vale, esto es Final Fantasy. Además, el sistema de combate mezcla acción rápida con estrategia constante. No es solo machacar botones, tienes que cambiar personajes, aprovechar habilidades y entender cómo funciona cada enemigo, y si algo tiene este juego, es alma. Porque hay RPGs enormes, pero muy pocos consiguen que el jugador conecte emocionalmente con su mundo como lo hace Final Fantasy. Y sinceramente, junio ya sería un mes gigante solamente con este juego. Gothic Remake tiene un problema muy peligroso: la nostalgia. Porque el original no era simplemente un RPG, era uno de esos juegos que marcaron a una generación entera de jugadores de PC. Un mundo oscuro, hostil y donde cada combate parecía una pelea real por sobrevivir. Y ahora llega el remake con una responsabilidad enorme: modernizarlo sin destruir lo que lo hizo especial. Aquí no hablamos de un RPG amable, Gothic simplemente fue duro, incómodo y exigente. Los enemigos podían destrozarte, la progresión era lenta y el mundo no giraba alrededor del jugador, y precisamente por eso tanta gente lo recuerda con cariño. El remake promete un sistema de combate renovado, gráficos mucho más actuales y una inmersión mucho más cinematográfica, pero la gran pregunta de junio es esta: ¿puede un remake respetar la esencia de un clásico sin sentirse antiguo? Si lo consigue, ojo, porque este juego puede sorprender muchísimo. El terror psicológico tiene algo especial, no necesita explosiones, necesita tensión. The Seven West vuelve con un remake que apuesta muchísimo por la atmósfera, los puzzles y la sensación constante de incomodidad. Aquí no vienes a disparar monstruos, vienes a perderte dentro de una mansión donde cada habitación parece esconder algo raro. Y lo interesante es que no busca competir con el terror moderno lleno de acción, el juego busca realmente otra cosa. Quiere meterse en tu cabeza, y si logra actualizar bien esa experiencia clásica, puede convertirse en uno de los tapados más interesantes del mes. UFC 6 juega en otra liga completamente distinta. Aquí no hablamos de fantasía ni de mundos abiertos gigantescos, hablamos de impacto, de precisión, de tensión constante dentro del octágono. La saga lleva años refinando animaciones físicas y sistemas de combate para hacer que cada pelea se sienta más real, y este año la presión está en mejorar el realismo sin perder diversión, porque cuando UFC funciona, cada combate parece una batalla táctica. Ahora vamos con uno de esos juegos que llegan en silencio y terminan robándote el mes. The Adventures of Elliot apuesta por aventura clásica, exploración, narrativa fantástica y un estilo mucho más centrado en la sensación de viaje. No parece querer competir por ser el más grande, este juego quiere ser memorable, y muchas veces esos son los juegos que más terminas recordando. Hay remakes que intentan cambiarlo todo y otros que simplemente quieren recordarte por qué eran divertidos. Destroy All Humans sigue funcionando gracias a algo muy simple, y eso es caos. Humor absurdo, destrucción y esa sensación constante de que todo puede explotar en cualquier momento, y sinceramente, en un mes tan serio y tan cargado de RPGs, algo así se agradece muchísimo. Los juegos de gestión tienen una magia peligrosa. Empiezas 5 minutos y acabas 3 horas después mirando estadísticas.
PIX Football Manager apunta precisamente a ese público que disfruta construyendo proyectos, gestionando equipos y viviendo temporadas completas desde el banquillo. Si buscas un juego para pasártelo bien con tus amigos, sin duda ese es Monopoly Star Wars, porque mezcla una de las sagas más gigantes del entretenimiento con uno de los juegos de mesa más conocidos del planeta. Pero aquí la clave no es solo lanzar dados, la gracia está cómo adapta personajes, planetas, facciones y momentos míticos de Star Wars para convertir cada partida en algo mucho más caótico y divertido. Y sinceramente, este tipo de juegos funcionan muchísimo mejor de lo que parece cuando los juegas con gente, porque al final Star Wars tiene algo especial, da igual cuántos años pasen, porque cuando escuchas una música, ves un sable láser o reconoces un planeta, automáticamente conectas. Y en un mes lleno de RPGs gigantes, remakes ambiciosos y juegos súper intensos, algo más relajado y social también puede encontrar su hueco perfectamente. Avisus es todavía una incógnita para mucha gente, pero precisamente ahí está parte de su interés. Hay juegos que llegan con millones de ojos encima y otros que tienen libertad para sorprender. Porque cuando ves sus primeras imágenes y el tono que transmite, da la sensación de que estamos ante una experiencia mucho más oscura, misteriosa y centrada en la exploración. Todo gira alrededor de un mundo extraño, ruinas antiguas y una ambientación que constantemente transmite incomodidad. No parece el típico juego que quiere impresionarte con explosiones cada 5 segundos. Este juego quiere atraparte poco a poco. Y eso puede ser muy peligroso si está bien ejecutado. Además, el combate apuesta por algo más pesado y estratégico, donde parece que cada enfrentamiento tiene importancia real y donde el entorno también juega muchísimo con la sensación de tensión. Pero lo más interesante de Avisus es probablemente su atmósfera, esa sensación constante de estar entrando en un lugar donde no deberías estar. Y sinceramente, muchas veces los juegos que más terminan sorprendiendo son precisamente estos, los que llegan sin hacer demasiado ruido y acaban convirtiéndose en conversación semanas después. En definitiva, junio de 2026 no parece un mes cualquiera. Tiene nostalgia, tiene presión, tiene videojuegos que necesitan demostrar muchísimo y sinceramente esos suelen ser los meses más interesantes. Y si junio viene así, no quiero imaginar cómo pueden llegar los próximos meses, porque 2026 está empezando a enseñar algo muy peligroso que este año no quiere pasar desapercibido. Así que no te pierdas los próximos tops, no te pierdas los próximos lanzamientos ni las últimas noticias que vas a encontrar en este canal, porque lo que viene para el verano puede subir todavía más el nivel. Aquí tienes una lista completa de lanzamientos de 2026 y el vídeo que necesitas ver ahora mismo si quieres seguir descubriendo los juegos más potentes del año, porque este año no lo vamos a mirar desde fuera, este año lo vamos a vivir desde dentro. Tic-tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.